Bien, queridos hermanos, en esta hora voy a traer una enseñanza espiritual para todo el pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios no viva tanteando espiritualmente en la oscuridad, que el Espíritu Santo traiga sobre cada uno sabiduría de lo alto, porque la sabiduría de lo alto es la sabiduría de Dios. La sabiduría terrenal, como dice Pablo, proviene de Satanás el diablo. Y Santiago dice que la verdadera sabiduría desciende de lo alto y la sabiduría de la tierra, la sabiduría de los hombres, proviene de Satanás el diablo. Bendito sea tu nombre precioso, Jesús. En esta hora, queridos hermanos, esta prédica que voy a traer se llama Somos el templo del Espíritu Santo de Dios. Somos el templo del Padre, somos el templo del Hijo, Jesús, y somos el templo del Espíritu Santo. Bendito sea nuestro amado Señor Jesucristo. La paz de Dios descienda ahora sobre cada uno de mis hermanos que esté escuchando esta alabanza, que esté escuchando esta prédica, que esté escuchando esta palabra que sale de la boca de Dios. Y dice así en San Juan 14, Jesús hablándole a los discípulos de la promesa del Espíritu Santo. Y dice así, en San Juan 14, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amad, guardad mis mandamientos, dice el Señor. Y yo rogaré al Padre, y les daré otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Bendito sea el santo nombre de Jesús. Y dice así la palabra de Dios: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. O sea, el Espíritu Santo, dice Jesús, que vive con nosotros y estará en nosotros. Vive a nuestro alrededor, porque Jesucristo todavía estaba en la tierra. Pero Jesús, al subir al cielo, Él enviaría el Espíritu Santo y estaría en nosotros. O sea, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no anda vagando por este mundo, no anda vagando por las tinieblas, ni anda vagando por los aires de este mundo. El Espíritu Santo está dentro de nuestros corazones. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Cuando nosotros creemos, el Espíritu Santo viene y está junto a nosotros hasta que el Señor envía el bautismo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo viene a morar en nuestro interior. Dice así: no os dejaré huérfano, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Bendito sea el nombre de Jesús.
Jesús estaba hablando aquí de que si nosotros le amamos y guardamos sus mandamientos, Él vendrá y hará morada en nosotros, vivirá en nuestro interior, y dice que se manifestará en nuestras vidas, se manifestará Él. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Bendito sea el nombre de Jesús. Jesús aquí está prometiendo que cuando venga el Espíritu Santo nos bautizaría. Dice en Hechos 2, dice, y enviaré a vosotros el Espíritu Santo, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. El Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés y entró en cada uno de los 120 que estaban aguardando en Jerusalén, en el aposento alto, la promesa que Jesús había hecho de que Él enviaría el poder del cielo y recibiríamos poder cuando viniere sobre nosotros el Espíritu Santo. Y dentro de muy pocos días seréis bautizados, dice Jesús, con el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo vendría a nuestras vidas, queridos hermanos, y se manifestaría en nuestras vidas. Jesús dice, yo vendré a vosotros y me manifestaré a vosotros. Pero Jesús dijo que vendría el Espíritu Santo. Él enviaría el Espíritu Santo en su lugar, y el que se manifestaría en nuestras vidas sería el Espíritu Santo. Y si me amáis y guardáis mi mandamiento, mi Padre los amará, y yo los amaré, y vendremos, dice Jesús, y moraremos en Él. Él vendría a vivir, Jesús, juntamente con el Padre, juntamente con Dios, con Jehová de los ejércitos, con Jehová nuestro Rey, con Jehová nuestro Salvador, con Jehová quien nos envió la redención. Él vendría a vivir en nuestras vidas, nosotros pasaríamos a ser el templo de Dios, el templo de Jesucristo, y se manifestaría en nosotros, se manifestaría con poder. ¿Y de qué forma se manifestaría Dios en nuestras vidas? Mediante el Espíritu Santo. Por eso envía el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo descendió y entró en cada uno de los hermanos. Dice que primeramente el Espíritu Santo se vio sobre nuestras cabezas como una lengua de fuego que se introducía dentro de cada uno de los discípulos, los 120 que estaban reunidos en Jerusalén esperando la promesa. Porque cuando Jesús resucita de entre los muertos, dice que durante 40 días y 40 noches se le aparece a los discípulos y les habla del reino de los cielos. Durante 40 días y 40 noches Jesús les habla del reino de los cielos. En otra ocasión, queridos hermanos, cuando Jesús llama a Pablo para hacerlo su discípulo, su apóstol, para enviarlo por todo el mundo, dice que Él los lleva al desierto durante 17 años para manifestarle, para enseñarle el evangelio que Pablo tenía que predicar. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahí en Gálatas dice claramente que el Señor envía a Pablo al desierto
durante 14 años y luego durante 3 años más hasta completar lo que el Señor quería enseñarle a Pablo para que éste le predicase entre los gentiles y entre el pueblo de Israel. El pueblo de Israel esparcido por todo el mundo, porque a Pablo lo constituyó como misionero, apóstol, para que éste fuera a todas las ciudades y éste trajera las enseñanzas, el evangelio que Pedro, bendito sea el nombre del Señor, que Jesús le había enseñado durante 14 años en el desierto. Estuvo 14 años Pablo ahí recibiendo sabiduría de parte de Jesús. En Gálatas dice claramente que Pablo dice: yo el evangelio que predico no lo recibí de hombre alguno. Porque Jesús se ocupa personalmente mediante el Espíritu Santo, aunque dice que el mismo Señor Jesucristo se le aparece a Pablo durante 14 años para enseñarle el evangelio que él tenía que predicar. Se manifiesta poderosamente por el Espíritu Santo, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo uno solo son. O sea que si nosotros somos templo del Espíritu Santo, somos templo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque uno solo son. Jesús puede manifestarse y puede el Señor manifestarse para que uno de sus discípulos pueda verle, pueda escucharle y pueda recibir una enseñanza que Él quiere darle particularmente. Jesús no ha dejado de manifestarse a los discípulos, a los profetas, a los apóstoles, a los evangelistas, a los pastores y maestros, para que éstos reciban sabiduría a fin de que puedan predicar el evangelio, no un evangelio transmitido de una mente a otra, sino un evangelio transmitido por el poder del Espíritu Santo que está viviendo en nuestras vidas. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Nosotros somos los que estamos siendo la morada de Dios. Él se manifiesta en nuestras vidas. ¿De qué forma se manifiesta? Pablo dice, en Efesios dice: yo ruego que el Padre, que Jesucristo, el Espíritu Santo, le dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesucristo, para que nosotros sepamos a qué hemos sido llamados. Nosotros hemos sido llamados, queridos hermanos, para ser los edificadores de la iglesia de Jesucristo. Nosotros hemos sido llamados para ser el templo del Espíritu Santo, el templo de Dios. Nosotros somos piedras vivas, dice Pedro, edificados como piedras vivas para ser casa espiritual que albergue al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Todos nosotros, los que hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo, los que somos templo del Espíritu Santo, no se puede ser templo del Espíritu Santo sin el bautismo del Espíritu Santo, porque dice Jesús: y enviaré al Espíritu Santo, los bautizaré con el Espíritu Santo, vendrá el Espíritu Santo sobre vosotros, como lengua de fuego vino el Espíritu Santo. Cada uno de los discípulos veía en el otro discípulo como una lengua de fuego sobre su cabeza, y como ésta entraba adentro
y estos comenzaban a hablar nuevas lenguas. En aquel tiempo hablaban lenguas de los lugares donde ellos habitaban. Otros hablaban lenguas extrañas, otros profetizaban, otros tenían visiones, otros tenían sueños. Esa es la manifestación del Espíritu Santo. De esta manera se manifiesta, queridos hermanos, el Espíritu Santo en nuestras vidas. Nosotros como templo del Espíritu Santo tenemos la sabiduría que ha descendido desde lo alto. Como en el tiempo de Pentecostés, hoy en día el Espíritu Santo está obrando de la igual manera. Está obrando como obró en ese tiempo con los 120. Y los 120 recibieron la manifestación del Espíritu Santo, fueron templo del Espíritu Santo. Dios el Padre y el Hijo vinieron y moraron en los 120. Fueron casa espiritual. Pedro confesó que somos piedras vivas edificados como casa espiritual, la casa de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. No podemos, queridos hermanos, ser casa espiritual si el Espíritu Santo no ha descendido sobre nuestras vidas. El Espíritu Santo se manifiesta en nuestras vidas, queridos hermanos, haciendo milagros, prodigios, sanidades, liberaciones, todo conforme a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo, dice, escudriña aún lo profundo de Dios. Y eso que escudriña el Espíritu Santo de lo profundo de Dios, como dijo Jesucristo, el Espíritu tomará de lo mío, porque todo lo que tiene el Padre es mío, dice Jesús. Y el Espíritu Santo tomará lo mío y se lo hará saber a vosotros. O sea que acá no hay ningún misterio. El misterio ha sido revelado. Pero ¿para quiénes? Para aquellos que han recibido el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo vive en sus templos, en sus cuerpos, en sus vidas. Nos santifica. Nosotros somos apartados, somos santos de Dios. Por eso dice Pedro, sin santidad nadie verá al Señor. La santidad significa el Espíritu Santo viviendo dentro de nuestras vidas. Y si el Espíritu vive en nuestras vidas, nosotros ya no somos lo que éramos antes. Como decían en Jerusalén, estos que son del vulgo, ¿de dónde han sacado estas palabras? ¿Cómo estos pueden hablar palabras eruditas si estos son del vulgo? Estos son unos brutos que ni siquiera tienen letras, o sea, no han estudiado, no han ido al colegio, no han tenido un seminario bíblico, no han tenido nada que los eduque. Son unos brutos. ¿Cómo estos brutos pueden tener estas palabras? O sea, nosotros cuando recibimos el Espíritu Santo, nuestra vida cambia rotundamente. De ser unos ignorantes y de ser del vulgo, o sea, de la clase baja, porque de nosotros se complació Dios de lo más vil y menospreciado de este mundo para hacer su pueblo, para que nosotros fuésemos los que prediquemos este evangelio. Dice que este evangelio para muchos es locura y muchos no lo pueden entender. Vamos a leer, querido hermano. Primero vamos a leer lo que dice el Espíritu Santo acerca de nosotros. En 1 Corintios 3, versículo 16. Dice así, Pablo le dice a los de Corintios. 1 Corintios 3, versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Somos templo de Dios. Dios es el que está habitando en nuestro ser interior.
Nuestro corazón es el sillón de Dios, es el trono de Dios y de Jesucristo. Volvamos de nuevo a lo mismo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, uno solo son. La manifestación del Espíritu Santo cumple la manifestación de Dios cuando Dios le dice: si me amáis y guardáis mis mandamientos, vendremos, lo amaremos y nos manifestaremos a Él. O el que tenga el Espíritu Santo, el que haya recibido el bautismo del Espíritu Santo, vivirá Dios en él. Entonces Pablo le dice a los corintios, porque los corintios habían recibido el bautismo del Espíritu Santo, pero también había llegado un espíritu de división, un espíritu de secta, un espíritu sectorial entre los mismos hermanos, de tal manera que uno decía: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, y yo soy de Cristo. O sea, se había producido una división en la iglesia y se había producido una secta, se habían puesto sectarios los hermanos. Y Pablo le dice: ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Le hace esa pregunta a Pablo y le dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios? No le dice primeramente: ¿no sabéis que sois templo del Espíritu Santo? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. O sea, queridos hermanos, que si nosotros somos templo del Espíritu Santo, somos santos. Eso quiere decir, hermanos, que nuestra vida cambia rotundamente y pasamos de ser personas comunes, personas naturales, y nos convertimos así en personas espirituales. Y Pablo, cuando viene y le escribe esta carta, porque se entera Pablo, estando en otro país, lo que había sucedido allí en Corintio. Y le escribe esta carta a los corintios. En el 1 Corintios 2 le dice Pablo a los corintios para que estos comiencen a recapacitar y a entender lo que significaba lo que era la iglesia, lo que era la iglesia como un ser espiritual, como piedras vivas, edificadas conforme al Espíritu Santo. Espíritu Santo que moraba dentro de la persona, pero como Satanás vino a causar una división dentro de la misma iglesia que había recibido el Espíritu Santo y dividió a la iglesia y los convirtió en secta, porque un grupo de hermanos decía: yo soy de Apolo, el otro grupo decía: yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, y otro decía: yo soy de Cristo. Yo no tengo ningún líder acá, yo soy de Cristo. Entonces Pablo le dice a los hermanos de Corintios, le dice de la siguiente manera. En 1 Corintios 2, vamos a leer esta preciosa palabra. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, cuando Pablo fue a predicarle el Evangelio a Corintio, le dijo: no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, o sea, no fue con palabras de sabiduría humana, de haber aprendido el Evangelio de algún otro hermano o de alguno de los discípulos de Jesucristo. Pablo tuvo que ser adoctrinado por Jesucristo, porque en esos tiempos no se había escrito nada de Jesús todavía. No había ningún evangelio del cual Pablo se pudiera guiar para predicar el evangelio.
O sea que Jesús tuvo que estar lidiando con Pablo durante 14 años y 3 años más posteriormente para que Pablo recibiera la sabiduría de Dios. Dice Pablo, para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. O sea, Jesús le habló del reino de los cielos, le habló de la crucifixión y dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 4 dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. O sea que Pablo no fue a predicar el Evangelio a Corintios ni a ninguna parte donde Pablo fue a predicar el Evangelio, que fue por muchos lugares en el mundo, fue con palabras que él haya aprendido de algunos de los hermanos, de algunos de los discípulos de Jesucristo. Dice, no fui con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. O sea que Pablo había recibido el poder de sanar a los enfermos, resucitar a los muertos, expulsar a los demonios, y Pablo estaba capacitado para predicar el Evangelio de tal manera que la manifestación del Espíritu Santo, con señales, con prodigios, con maravillas, y estos habían creído en el Evangelio de Pablo por la locura de la predicación de Pablo, porque Pablo era un tipo muy vehemente, era un tipo que no era uno que iba medio como queriendo acomodar las palabras para predicar y para ganarlo como por engaño, sino que iba con palabras de poder del Espíritu Santo. Sin embargo, dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, sabiduría no de este siglo. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando Pablo estaba hablando con los hermanos de Corintios, no los bajó a un nivel de decir ustedes son menos que yo, porque le dice, fui con mucho temor y temblor, me presenté delante de vosotros, porque le presentó un evangelio, querido hermano, conforme al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es paz, y Jesucristo es paz, y Dios es paz, y Dios es misericordia, y Dios renueva sus misericordias cada mañana. Y cuando Pablo abría su boca, querido hermano, la hablaba el Espíritu Santo por su boca. Por eso dice que fue con demostración del Espíritu y de poder. O sea, no era Pablo, sino que era el Espíritu Santo manifestándose a través de Pablo, como lo dijo Jesús ahí en San Juan 14, donde dice, vendré a vosotros con mi Padre, le amaremos y nos manifestaremos en vosotros. Y todo lo que está en el corazón de Dios le está en mí, porque todo lo que tiene el Padre es mío, y lo que yo tengo lo tiene el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se lo dará a conocer a ustedes. O sea que no hay nada que el Señor se haya guardado. Todo lo que el Señor tenía para con nosotros fue declarado. Y Pablo predicaba esa palabra, porque Jesús dice, los enviaré como a ovejas en medio de los lobos. Bendito sea el nombre del Señor. Pero no temáis, vosotros abriréis vuestra boca y yo la llenaré. Bendito sea la preciosa palabra del Señor.
Y dice en el versículo 7, más hablamos sabiduría de Dios, en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. O sea, lo que Pablo hablaba era palabra de Dios en misterio. O sea, misterio es algo que no está revelado, pero se revela la palabra de Dios en aquellos que poseen el Espíritu Santo. La palabra de Dios hablada por nosotros, queridos hermanos, se revela en tu vida por el Espíritu Santo. Quizá tú no me entiendas lo que yo te estoy hablando, pero el Espíritu Santo te va a revelar, porque hablamos misterio de Dios para que tú entiendas espiritualmente la palabra del Señor, no para que entiendas la palabra del Señor por mera enseñanza humana, sino que nosotros hablamos conforme a la sabiduría de Dios, hablamos el misterio, porque Dios habla en el misterio para que ustedes puedan recibir la palabra de Dios con revelación, para que se vayan abriendo los ojos de vuestro entendimiento espiritual, a fin de que la palabra de Dios traiga revelación en su vida, para que sepan a qué nos ha llamado Dios, para que sepan cómo es ser un hombre espiritual, para que sepan cómo es que Dios se va a manifestar, cómo es que Dios va a vivir en tu vida, querido hermano. Dios va a vivir en tu vida espiritualmente. Si el Espíritu Santo viene, desciende sobre tu vida y te llena y hablas nuevas lenguas, como señal, profetizas, recibes poder, recibes visiones, recibes sueños, entonces te conviertes en un ser espiritual. Y cuando nosotros, los predicadores que hemos recibido la sabiduría de Dios y hablamos palabra de Dios, el misterio, van a ser revelados esos misterios que nosotros te hablamos. Pero dice la palabra de Dios, versículo 10 de capítulo 2 de 1 de Corintios, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. O sea, lo que nosotros hablamos para que los hermanos puedan entender, nos ha revelado Dios por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y si nosotros somos templo del Espíritu de Dios, nosotros sabemos las cosas de Dios, porque son reveladas por el Espíritu en nuestro espíritu, porque el Espíritu Santo ha descendido sobre nosotros, mora en nosotros, el Padre mora en nosotros. Y nosotros no hemos recibido, dice Pablo, el espíritu del mundo, porque los de Corintios estaban pensando, ha recibido una sabiduría del mundo, sabiduría de algunos de los eruditos, sabiduría de algunos de los apóstoles que tuvieron que Jesús. Y dice Pablo, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ahora lo que tenemos nosotros que tener en cuenta, que nosotros por medio del Espíritu Santo nos convertimos en seres espirituales, en casa espiritual de Dios, somos santos, somos apartados para Dios. Queridos hermanos, esto es un misterio. Nosotros somos santos, no podemos vivir como vive el resto del mundo, amando las cosas de este mundo, amando los deleites de este mundo, amando las cosas de la carne, amando las cosas que están en el mundo, querido, que nos atraen, nos atrapan, porque hay muchos predicadores que se han puesto a predicar el evangelio de la prosperidad,
porque dice que Dios es rico y las riquezas de Dios son para nosotros, pero las riquezas de Dios son espirituales. Dios te va a dar todas las cosas que tú tengas por necesidad, sin que tú se las digas, porque Dios conoce todas las cosas que tú tienes por necesidad. Entonces, ¿qué pasa, querido hermano? Muchas veces tú recibes esta palabra y el Espíritu de Dios no está en tu vida, y esta palabra te parece locura, pero dice claramente, dice, nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ahora dice, lo que enseña el Espíritu. Ahí el Espíritu, querido hermano, está en mayúscula, está hablando del Espíritu Santo de Dios, está hablando de Dios, está hablando de Jesucristo. Acomodando lo espiritual, ahora está en minúscula. Está lo espiritual, está en minúscula. Acomodando lo espiritual a lo espiritual, sigue en minúscula, porque los espíritus que el Espíritu Santo nos está introduciendo en nuestro espíritu, en el espíritu nuestro, es para que nosotros seamos hombres espirituales. Bendito sea el nombre de Jesús. El Espíritu Santo, querido hermano, envía espíritus. Los dones espirituales, por ejemplo, son espíritus son ángeles hechos espíritu que el Espíritu Santo envía sobre nuestras vidas para que nosotros tengamos los dones espirituales. Son espíritus, porque está diciendo dones espirituales, está en minúscula, son ángeles. Cuando está hablando del Espíritu Santo está en mayúscula, pero cuando está hablando de dones espirituales o acomodando lo espiritual a lo espiritual, o sea, el Espíritu Santo acomoda sus espíritus, sus ángeles en nuestro espíritu para que nosotros seamos así una casa espiritual y podamos por lo consiguiente nosotros convertirnos en casas espirituales de Dios, renovados espiritualmente, santificados. Dice, sin santidad nadie verá al Señor. La santidad es ser apartado completamente para Dios mediante el Espíritu Santo que viene a morar en nuestro ser, querido hermano. Viene a tomar posesión de nuestro corazón y nuestro corazón se convierte de esta manera en el trono de Dios. Allí se sienta Dios, allí se manifiesta Dios, se manifiesta mediante la palabra de la predicación, que para el mundo es locura, para Dios es un placer, y de esta manera nosotros podemos poner las manos sobre los enfermos y estos se sanan, podemos echar fuera los demonios, podemos hacer milagros, multiplicar cosas, apartar las tormentas, apartar las piedras que pueden caer de los cielos, hacer milagros de diversas clases, querido hermano, por el poder del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué pasa con la iglesia que no está viviendo una vida espiritual? La iglesia que no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, la iglesia que no ha sido convertida en un ser espiritual. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. O sea que cuando la iglesia no recibe el Espíritu Santo, no ha sido bautizado por el Espíritu Santo, entonces la iglesia se mantiene siendo natural, o sea, está viviendo como en el mundo, está siendo llevada, como dijo Jesús, por un ciego y van a caer ambos al mismo pozo. O sea, está siendo llevada y edificada por hombres que tienen
sabiduría humana, no sabiduría espiritual. No son hombres espirituales aquellos siervos que dicen ser siervos de Dios y no tienen sabiduría espiritual. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El don de discernimiento de espíritu, queridos hermanos, es para discernir la palabra de Dios, es para discernir los espíritus que el Espíritu Santo acomoda en nuestro espíritu para que nosotros tengamos los dones espirituales. Primeramente el Espíritu Santo viene y llena nuestro ser, querido hermano, de tal manera de que nosotros, al recibir con un corazón dispuesto a que el Espíritu Santo venga y llene nuestra vida, eso se llama bautismo en el Espíritu Santo. Eso, querido hermano, es lo que tiene que tener la iglesia, porque dice, no se vayan de Jerusalén, le dijo Jesús, porque seré bautizado dentro de muchos días, y vendrá el Espíritu Santo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. De esta manera, queridos hermanos, nosotros nos convertimos en hombres espirituales. Hay muchos que no son hombres espirituales, no pueden discernir espiritualmente porque el Espíritu Santo no ha podido acomodar los espíritus al tu espíritu, o sea que está siendo un hombre normal. Dice así, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, dice Pablo, le enseña a los Corintios, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Nosotros los espirituales podemos juzgar todas las cosas, pero queridos hermanos, hablando de espiritual, estoy hablando de hermanos que estén llenos del Espíritu Santo, que sean santos, que no estén andando atrás de las cosas de este mundo, anhelando, deseando, buscando la fama, el poder, adquirir todo lo que hay en este mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en este mundo, porque si no, querido hermano, el amor de Dios no está en nuestra vida. Nosotros, para ser espiritual, debemos dejar de amar y de anhelar y de codiciar y de mirar y de desear todas las cosas que el diablo nos presenta en este mundo. Igualmente se le presentó a Jesús. Dice, si tú postrado me adorares, te daré todos los reinos de esta tierra y toda su gloria. O sea que el diablo quería de todas maneras hacerlo a Jesús un carnal, quitar el amor de Dios de Jesús para que éste le sirviera a él. O sea que para que el amor de Dios salga de su corazón. Pero el diablo no sabía que Jesús era el mismo Dios en su carne. Pero cuando se dio cuenta, se quería cortar las venas. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Nosotros espiritualmente podemos juzgar todas las cosas de los hermanos dentro de la congregación, todas las profecías, todos los dones espirituales, todo lo que se habla, quién es realmente el que tiene el Espíritu Santo, quién es el que no lo tiene, quién es el que está fingiendo, porque dice el Señor que el que esté fingiendo dentro de la casa de Dios, como cuando dice las bodas, dice que uno no se halló vestido para las bodas del Cordero. Entonces Dios le dice, ¿cómo has entrado tú aquí? Tú no estás vestido para la boda, tú no eres espiritual. Entonces, ¿cómo has entrado? Entonces le dijo a los siervos, sacarle de acá, atadle de pie y mano
y echarlo al fuego de afuera, a las tinieblas de afuera, donde allí será el llanto y el lloro por todos los siglos. Bendito sea el nombre del Señor. Y sigue diciéndole Pablo a los de Corintio: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, lo que realmente somos casa espiritual de Dios, hemos recibido revelación de Dios, hemos recibido el Espíritu Santo nos ha edificado y nos ha esclarecido la palabra de Dios, porque dice: nosotros hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. Hay muchos, queridos hermanos, que conocen la palabra de Dios, pero no la conocen espiritualmente. No habla el misterio de Dios. Dios no se revela a través de ello con verdadera sabiduría. Ellos hablan palabras que han aprendido de las Escrituras conforme a alguien que le ha enseñado. Por eso dice: nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, porque, queridos hermanos, hay muchísimos que van a los institutos bíblicos para estudiar para pastor, para profeta, para apóstol, para evangelista. Van a estudiar la Escritura, la desmenuzan, tan años hasta que se reciben de teólogos. El teólogo, querido hermano, es una persona que ha estudiado la Biblia, o sea, ha estudiado a Dios, y Dios no es estudiado. Dios nos da la sabiduría a nosotros. Nosotros no adquirimos la sabiduría de Dios mediante el estudio de las Escrituras, mediante que alguien nos enseñe cómo ser un pastor, cómo ser un apóstol, cómo ser un profeta. Esos somos los escogidos de Dios, los que recibimos esta clase de sabiduría. Dice, ¿quién? Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? ¿Quién va a enseñarle a Jesús? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, al nosotros estar en santidad, haber recibido el Espíritu Santo, haber recibido los espíritus que el Espíritu Santo trajo como dones espirituales, porque dice acomodando lo espiritual a lo espiritual, entonces nosotros nos convertimos en seres espirituales, santificados por Dios, apartados, somos santos, somos templo del Espíritu Santo, sabemos que somos templo del Espíritu. Nosotros no andamos haciendo lo que nosotros queremos hacer, nosotros hacemos lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Allí hay una diferencia. No vamos a hacer algo que Dios no nos haya mandado a hacer. Nosotros vamos a hacer algo que Dios nos haya mandado a hacer. Bendito sea el nombre de Jesús. Y Pablo les dice a los de Corintios: de manera que yo, hermanos, no pude hablarle como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. No les pudo hablar como a espirituales. O sea, no pudo hablarle como le estoy hablando, querido hermano, sino que le habló como a carnales y como a niños en Cristo.
Niños en Cristo significa cuando tú recién has creído. Por eso Pablo en Hebreo dice que debiendo ya ser maestros, vuelven a tener necesidad de aprender nuevamente las Escrituras. Dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no eres capaces ni soy capaces todavía. ¿Y en qué se diferencia el hombre espiritual de aquel hombre que todavía no es espiritual? Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué pues es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. O sea que todo lo que yo te estoy hablando en este momento, querido hermano, va a entrar dentro de tu espíritu y Dios te va a dar el crecimiento de lo que yo te he hablado. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Yo te prediqué, otro también te predicó, pero el crecimiento te lo va a dar Dios si tú eres receptor del Espíritu Santo de Dios. Así que el que planta ni que es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Bendito sea la gloria de Jehová. La gloria del Señor ha descendido en esta hora, en este lugar. Queridos hermanos, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento te lo va a dar el Señor. Yo hablo misterio entre ustedes y el crecimiento lo va a dar Dios si realmente ustedes, queridos hermanos, abren el corazón a Dios para santificarse. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice así, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, de cada cual, sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Bendito sea el nombre del Señor. Queridos hermanos, dentro de la congregación hay hermanos, hay siervos, hay pastores autoproclamados, muchos. Hay muchos apóstoles ahora autoproclamados. Hay muchos profetas autoproclamados. Hay muchos evangelistas que salen a evangelizar autoproclamados, buscando más dádivas que otras cosas, buscando fama, buscando honor, buscando dinero, buscando las cosas de este mundo que perecen, no buscando las cosas de arriba que son las que duran para siempre. Entonces dice que si alguno edificare sobre otro, sobre el fundamento que ya puesto, que está escrito Jesús, si alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, dice
que esa va a permanecer. Pero si edificas madera, heno o hojarasca, eso el fuego la prueba. El fuego prueba el oro, lo derrite y se fija si hay entremezclado en el oro alguna otra clase de elemento como cobre, bronce, que se mezclan juntamente con el oro. Eso es sobre edificar. El fuego lo va a probar. Ahora, querido hermano, la plata, la piedra preciosa, bendito sea el nombre de Jesús. La piedra preciosa que está fundada por un gran fuego, querido hermano. Esos son hermanos que están siendo edificados a fuerza de fuego durante muchos años, para ser usados por Dios en un término quizás muy corto, para poder edificar a la iglesia espiritualmente. Los que son edificados como piedra preciosa, sobre edificados como piedra preciosa, entonces, mira, la piedra preciosa viene de un grano de arena, fundido con un gran calor, un fuego que hay en la tierra, de tal manera que se producen explosiones de fuego hasta que se va formando ese diamante, esa piedra preciosa. Esa piedra, querido hermano, es tan dura que no se puede romper. Entonces, ese que ha sido edificado de esa manera, ese va a ser usado por Dios para hacer una obra que Dios quiere hacer en la iglesia. Hay muchos que van a ser edificados como la plata o como el oro. El oro tiene alianzas, hermanos queridos. El oro puro es el que está probado por fuego. O sea, nosotros vamos a ser probados por fuego, para ver, hermano, hasta qué punto resistimos. Vamos a ser probados con fuego y va a ser sacado de nuestras vidas todo aquello que no corresponde. Por ejemplo, el oro tiene alianzas de cobre, de bronce y de algunos otros metales parecidos, que todos brillan y son del mismo color, amarillo, ese color del oro, el bronce y el cobre. Bueno, se derrite el oro y comienza a flotar el cobre y el bronce y alguna otra clase de alianza. Y con un colador se saca eso, querido hermano, y va quedando el oro puro. Por eso Pablo dice que nosotros vamos a ser probados como el oro puro, con fuego. El oro se derrite en el fuego, de tal manera que, como dije, queda expuesto todo lo que hay dentro. Todo lo que hay dentro de mi corazón, cuando yo soy probado por Dios, entonces comienza a aflorar y Dios lo tiene que quitar. Y si yo dejo que Dios quite todas esas alianzas que están en mí, los deseos, los anhelos, todas las cosas que yo quiero y que Dios dice no te hacen falta, pero yo lo mismo las deseo, bueno, todo eso, querido hermano, es lo que está mezclado como el oro. Y tengo que venir a ser como oro fino, de 24 quilates, que no tiene alianzas. El oro de 18 quilates tiene alianzas. El oro de 14 quilates ya es más cobre y bronce que oro. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que, queridos hermanos, nosotros debemos ser probados por fuego como el oro. Es muy doloroso. No es cuestión. Muchas veces uno habla de las pruebas de fuego, que estoy pasando pruebas, que esto, que el Señor me está probando, que pa, que pin, que pum. Que mira, hermano,
no te das una idea de lo que significa ser probado como el oro fino, ni te das una idea de lo que es ser formado como una piedra preciosa. Ahí te forma Dios, ahí no hay mano de hombre, ahí te forma Dios. Como piedra preciosa te forma Dios. Como la plata te forma el hombre, porque sobreedificas. Como el oro te forma también el hombre, para ser probado. Dios te pone la prueba y te pone al hombre ahí para que estés viendo cuáles son las cosas que están en tu vida aliadas y no te permiten ser oro puro. Dios quiere oro puro. Dios vive en tu corazón. Tú eres el templo de Dios si dentro de tu corazón tú eres oro puro o piedra preciosa. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora, si eres madera, heno o hojarasca, estás perdido, querido hermano. Si alguno te edificó trayéndote prédicas donde digan esas prédicas que tú tienes que desear, autos nuevos, carros nuevos, ropa nueva, relojes nuevos, casas nuevas, traje nuevo, un supermercado, tienes un kiosquito, vas a tener un super. Te están llevando, querido hermano, te están sobreedificando con madera, heno y hojarasca. Cuando venga el fuego de la prueba, eso se quema y terminaste. Perdiste la salvación. Y muchos dicen que yo soy uno que tiene doctrina que dice que la salvación se pierde. Pero, querido hermano, la Biblia dice que la salvación se pierde, según como seas sobreedificado, según como estés vestido para la cena de la boda del Cordero. No hablemos de que seas la esposa del Cordero, la novia. Tienes que estar en santidad para ser la novia del Señor. Pero los convidados, queridos hermanos, tienen que estar en santidad. Pero mira si te han sobreedificado de esa manera, que tú tienes que estudiar, que tienes que ser un legislador, un abogado, un arquitecto, un senador, que puedes llegar hasta ser presidente. Están sobreedificándote heno, madera, hojarasca. Viene el fuego, querido hermano, al final de tu vida, cuando Dios dice hasta aquí llegaste, y el fuego ese te va a enviar un fuego de prueba, y ese fuego, querido hermano, si está sobreedificado de esa madera, anhelando las cosas de este mundo, ten por consciente que el amor de Dios no está en tu vida. Entonces cuando venga esa prueba, vas a quedar, hermano, hecho cenizas. Tu salvación se perderá. Y eso lo dice la santa palabra de Dios. Ahí dice, si estás sobreedificado, si alguno dice, si la obra de alguno, la cual sea, el fuego la probara, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, ¿y qué es lo que se va a quemar? La madera, el heno y el hojarasca, las hojas, madera, heno. El heno es la caca de la vaca, la caca de los caballos. Se quemare, sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. La obra de alguno que estuvo sobreedificando,
Pero el sobreedificado, aquel que ha recibido todo eso y ha seguido todo eso, siendo que San Juan, primero de Juan, dice, no améis las cosas de este mundo, porque si no el amor del Padre no está en ti. Y si el amor de Dios no está en ti, es porque el Espíritu Santo no está en tu vida. Porque si el Espíritu Santo está en tu vida, el amor del Padre está en tu vida. Querido hermano, Dios te bendiga. Somos templo del Espíritu Santo. Guárdate. Fíjate cómo eres sobreedificado. Porque sufrirás pérdida. Depende de lo que tú quieras lograr en esta vida. La vida eterna o las cosas que perecen de este mundo. Dios te bendiga y te prospere y te dé todas las cosas que anhelan tu corazón, las del cielo, porque nosotros debemos anhelar todo lo que viene del cielo. Lo que está en la tierra perece y tú vas a perecer juntamente con todas las cosas que están en la tierra. Pero si tú anhelas las cosas que están en el cielo, vivirás eternamente. Gloria a Dios.